Creo que a todos en algún momento nos ha pasado que vamos siguiendo a alguien a cierta dirección y no sé si te ha pasado, pero a veces pierdes de vista a quien te está guiando y llegas a otro destino. Forma particular, un día me pasó que voy siguiendo una camioneta de cierto pastor y él se dio vuelta, yo seguí una camioneta blanca igual a la de él y llegué finalmente a la casa, pero no del pastor. Llegué a una casa desconocida y la gente se quedaba pues preocupada, no sabían si era un asaltante o qué. Pero uno cuando pierde de vista el objetivo, pues es muy fácil desorientarse. Ahora tenemos una ventaja hoy con los famosos GPS o los teléfonos inteligentes. Tú pones la dirección y cuando de repente te desvías del camino, inmediatamente te redirecciona al lugar correcto. Qué bueno que hoy vamos a hablar justamente de eso, de las funciones de la ley. La ley es de alguna manera ese GPS que te vuelve a redireccionar cuando andas buscando o andas perdiendo el camino y te conduce nuevamente a Cristo. Y Cristo es el que realmente nos puede salvar y nos puede vivificar. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Lección número 7, el camino de la fe. Funciones de la ley en nuestro crecimiento cristiano. Quédate con nosotros, estamos listos para iniciar nuestro repaso. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 7, el camino de la fe, y también nos place darle la bienvenida a nuestros colegas que estarán siendo parte de esta mesa de diálogo. Vamos a comenzar la presentación con el pastor Isidro López, quien una vez más está con nosotros. Estamos aprovechando su venida, pastor, por nuestros rumbos. Qué bueno que está con nosotros. Nuevamente es un placer estar aquí para el repaso de una lección que se antoja muy, muy buena. O sea, un poquito complicada, pero realmente cuando uno la entiende, creo que puede la persona decidir vivir feliz, porque eso es lo que vamos a ver en esta hora, ¿no? Esos lineamientos tan interesantes que Dios tiene. No una carga. No, que va a ser carga. Cuando la entendemos como placer, híjole, yo creo que nuestra estancia en esta tierra, nuestro camino al cielo va a ser tan placentero que nos vamos a gozar. Amén. Los beneficios son muchos. Pastor Hortensio Vázquez, vicepresidente de Mercadotecnia de nuestra casa editora Gema Editores y también representante del Servicio de Educación, Hogar y Salud. Un privilegio estar aquí. Qué gusto, pastor, tenerte con nosotros una vez más, pastor. Creo que es una lección muy alentadora para los que creemos en Cristo, que a pesar de que la ley nos señala el pecado, creemos que Cristo es la solución. Y creo que ahí es donde podemos encontrar la felicidad y disfrutar de la ley de Dios. Gracias a Dios que está la ley, pero esa ley nos conduce a la fuente de solución, que es Cristo. Amén. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, pastor. Vamos a ver esta lección donde yo creo que vamos a estar más tranquilos, ¿no? Decíamos que a veces nos da miedo decir la salvación es solamente por fe. Bueno, ¿y la ley dónde queda? Creo que hoy vamos a ver las funciones de la ley, funciones que son para el bienestar nuestro, ¿sí? Para protegernos, para cuidarnos, para guiarnos, y lo más importante, nos conduce a Cristo Jesús, creo. Bendito Dios. Gracias, pastor, por estar con nosotros. El bosquejo será muy simple. El primer punto, una ley que condena. El segundo punto, una ley que protege. Y el tercero, una ley que guía. Si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestra conversación. Querido Dios, queremos agradecerte por la oportunidad de estar aquí, con vida, con salud. Gracias porque podemos disponer de este tiempo para repasar nuestra lección. Permítenos armonizarnos con tus propósitos, guiados por tu Espíritu Santo, podamos llegar a conclusiones acertadas y que podamos visualizar cuáles son las funciones de la ley que tú nos dejaste para vivir felices. Que pueda ser claro nuestro estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar directamente con nuestro repaso. El primer punto es una ley que condena. Pero antes de iniciar este punto, Pastor Isidro, me llama la atención el título de la lección. El título de la lección es interesante, el camino de la fe, y vamos a hablar completamente de las funciones de la ley. Sí, nosotros aquí discutíamos antes de iniciar el programa que
es un título muy interesante, porque realmente el título es muy interesante, y cuando vamos al contenido, cualquier persona que ve el título y ve el contenido puede decir, espérense, hay una contradicción. Pero recordemos que entrar al camino que conduce a la salvación es en Cristo Jesús, porque finalmente San Juan capítulo 14 dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino. Bueno, pues si Jesús es el camino y hay que andar por el camino, eso hay que hacerlo por fe. Pero ¿cómo es que llegamos al camino? Ese es el punto. Entonces la ley, en esta primera parte, cuando hablamos de condena, hablamos de condena porque señala y magnifica. O sea, no porque saque el látigo y empiece a golpear a la gente o empiece a decir, mira, eres malvado, sino porque la ley viene y me señala lo que está equivocado. Y al señalarme lo que está equivocado, me está diciendo que estoy mal, por lo tanto me está condenando, quiera yo o no. O sea, porque si la ley me dice, oye, viste a esa mujer y ya la codiciaste, pues la ley indirectamente me ha condenado. ¿Por qué? Porque en primer lugar me señaló lo que hice mal. E indirectamente me dijo que estoy bajo pecado. Y indirectamente me está diciendo que estoy muerto. Porque la paga del pecado es muerte. Así que iba en el camino, me salí del camino y ahora me señala, me indica. Por eso es que la ley, en este sentido, me ayuda para que pueda ir por el sendero que conduce a la vida eterna. En este caso Cristo Jesús. Y tengo que meterme ahí por fe, por toda la confianza. No hay otro camino. Yo puedo inventarme mis caminos, pero ¿cuál es el camino? No hay más camino. Entonces la ley sí me tiene que señalar la solución. Por eso me señala, me dice dónde está la solución y tengo que entrar en ese sendero de salvación que es Cristo Jesús y tengo que entrar por fe de que Él es realmente la solución. No hay otra solución. Y volvemos al punto, pastores. Dice la epístola de los Gálatas que cuando nosotros dejamos separada la ley de la fe, nos convertimos entonces en prisioneros de la ley. La ley nos condena, ¿verdad? La ley nos mantiene prisioneros, ¿verdad? Cautivos, y de alguna manera la fe es la que nos libera, ¿verdad? Entonces, qué interesante. La ley tiene una función, sí, de guiarnos, de protegernos, etcétera, que vamos a ver más adelante, pero de entrada, la ley sin la fe nos condena. Sí, la Biblia habla de dos caminos, ¿no? El camino ancho, amplio y el camino angosto, ¿no? El camino ancho, pues donde muchos queremos ir, ¿no? Donde no hay disciplina, donde no hay dirección, donde podemos hacer lo que querramos, donde hay libertad y libertinaje, ¿no? Y donde se confunde. Pero el Señor Jesús también habla acerca del camino angosto, donde tenemos que ir bajo una dirección, bajo una guía, bajo una protección, y justamente el camino de la fe, para poder llegar a esa experiencia de fe, tenemos que ir por el camino correcto, donde tenemos que tener una guía, algo que nos debe conducir y algo que nos debe decir lo que debemos hacer para llegar a experimentar esa verdadera fe en Cristo Jesús. Y justamente la ley cumple una función tal, ¿no? Correcto, pastor Abraham. Sí, parece que en los escritos de Pablo, pastor, Pablo parece ser que está en contra de la ley, ¿no? Porque siempre está hablando de que la salvación es por fe, sin las obras de la ley, y luego habla que estamos bajo la ley y otras expresiones que pareciera ser que está en contra de la ley, pero no es así, porque Dios no se contradice. Dios nos dio la capacidad de ejercer fe en Él, pero también nos da su santa ley. Es decir, Dios es el autor de las dos, de la fe y de la ley. Y entonces la fe, el camino de la fe pasa por la ley, ¿sí? Así que entonces estas son, como decíamos la semana pasada, son dos compañeras inseparables, la fe y la ley, ¿no? Lo que tenemos que entender un poquito son las funciones de la ley, ¿sí? Y ya hemos dicho que la ley regula la vida de los que están bajo el pacto de fe con Cristo Jesús. Es decir, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, entonces la ley nos regula, nos dice cómo hemos de vivir. Es el estilo de vida que tiene una persona que ha creído en Cristo. La ley no es la fuente de la relación,
¿sí? No empezamos nosotros guardando la ley para establecer una relación con Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos fe, ejercemos fe en Cristo Jesús y establecemos esa relación en base a la fe, y entonces cuando ya extendemos esa relación viene la ley que nos conduce a vivir una vida correcta y recta delante de Dios. La ley no puede vivificar espiritualmente. Quien nos vivifica, quien nos da vida es Cristo Jesús, y nos aferramos de esa vida a través de la fe. Y pastor, bueno, cuando la ley nos condena es cuando dejamos de lado la fe. Recordemos que Pablo le está escribiendo a cristianos. Nosotros a veces tenemos que entender la función de la ley antes de que conozcamos a Cristo y después que conocemos a Cristo, porque me parece que ahí hay dos cosas que tenemos que señalar. ¿Qué hace la ley antes de que yo conozca a Jesús? Porque yo puedo vivir una vida disipada, ya lo han mencionado, lo mencionó el pastor Hortensio y me parece que adecuadamente. Yo puedo vivir una vida disipada, puedo vivir una vida promiscua y no pasa nada. ¿Qué pasa cuando dejo que el Espíritu Santo empiece a trabajar en mí? Hay alguien que me empieza a señalar que estoy mal. ¿Cómo entiendo que hay pecado? Aquí mismo en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 21, dice, luego, ¿es la ley contraria a las promesas? De ninguna manera. Y en el 22 dice, pero la Escritura encerró todo bajo pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que hace la ley es señalar el pecado, no señala más cosas. Señala el pecado y después nos dice dónde está la solución. Pero al principio señala, por eso yo decía, te señala y al señalarte te condena. Pero entonces aquí viene lo interesante, porque San Juan 14, que lo mencionaba hace un ratito, versículo 4 al 6, dice, ya sabéis a dónde voy y conocéis el camino. El Señor Jesucristo le está hablando a seguidores de Él, ya sabéis el camino. Pero parece que a veces se nos olvida, o no alcanzamos a ver, es más, hemos estado caminando por Él y se nos olvida que hemos estado caminando, es más, ni siquiera sabíamos que estamos caminando, porque parece que eso es lo que le dice Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Imagínense a alguien que ha estado en el camino, ha estado yendo bien, y de pronto dice, pero no conozco el camino. Y ahora el Señor Jesucristo le dice, mírame, espérate tantito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, ya empezaste a caminar conmigo, vas bien. Vas en el camino. Vas en el camino, hombre. ¿Cuál es el punto? Recuerden, un cristiano que ha conocido a Jesús, como era el caso de los Gálatas, ya habían conocido a Jesús, que Él era la solución. ¿Cuál era el problema de ellos? Que se habían olvidado de caminar, de ir por Jesús en el sendero, y alguien les había vendido la idea de que eso no era suficiente, que era adecuado, pero no era suficiente. Ahora tenías que volver a los antiguos rituales, porque esos rituales te iban a ayudar para que realmente estuvieras en el camino. Y Pablo les dice, error, eso no es así. Eso no es así. El camino es Jesús, ¿verdad? Pablo nunca deja de mirar a Jesús como el camino. Él es el camino. Ustedes se han equivocado. Y entonces por eso dice, ¿y qué hace la ley? Encierra todo bajo pecado. ¿Por qué? Porque te sales y te dice, eres un pecador y eres un malvado. Me señaló. Y entonces, ¿todo estaba encerrado bajo pecado? Sí. ¿El ser humano se convierte en un pecador? Sí. Y el ser humano de pronto no encuentra la salvación. Y eso puede pasar con cristianos como los Gálatas, que vivían, fíjense bien, ellos vivían una vida cristiana, ¿de acuerdo? Pero con regulaciones que ya no tenían razón de ser, que lo vamos a ver en la próxima sesión, regulaciones que ya no tenían razón de ser. Y entonces ellos trataban de ser cristianos y ahora viene alguien y dice, hagan todo esto, y también lo trataban de hacer, de tal manera que dice Pablo, ¿saben qué? Ustedes se olvidaron de cuál es el verdadero evangelio. El evangelio es seguir a Jesús, mantener esa relación con Jesús, ir por el camino de la salvación. Ustedes se olvidaron, ¿cómo es posible que se hayan olvidado? Bueno, si yo me olvido que ese es el sendero, me puedo equivocar y puedo aumentarle algunas cosas que yo pienso o que alguien piensa que se deben hacer para no salirse. Que fue el caso de los judíos cuando le trataron, y ayer decíamos, le pusieron tanta reglamentación alrededor de la ley para que la ley aparentemente no se dañara.
y resulta que todas esas regulaciones alrededor de la ley nunca funcionaron. Y se convirtieron en una carga terrible. Así es. Sí. Y por eso es una carga por la cual Pablo dice, están bajo la ley. ¿Sí? Y creo que cuando dice Pablo que están bajo la ley, entonces hay dos aplicaciones que se pudieran dar a esta expresión bajo la ley. Una es que las personas podemos tomar otra alternativa de salvación al cumplir la ley, ¿sí? Como una forma alternativa de salvación, es decir, yo voy a guardar los mandamientos para salvarme, entonces estoy bajo la ley, porque estoy confiando en la ley, ¿sí? Para salvarme, cuando sabemos que el único camino de salvación es Cristo Jesús, ¿sí? Y otra es estar bajo la condenación de la ley. Ya se ha dicho que en este mundo no ha habido, no hay, ni habrá una persona que guarde la ley completamente, ¿sí? Perfectamente. Y entonces cuando uno no puede guardar la ley nos condena. Tú tienes que guardar todo y en todo momento, en pensamiento y en acción. No cumples mis requerimientos, estás bajo condenación de muerte, ¿sí? Y entonces, ¿por qué poner nuestra confianza de salvación en algo que nos condena? ¿Okay? Así que entonces, estar bajo la ley, pastor, puede ser eso, como una forma alternativa de salvación o como nuestra incapacidad para guardarla, y entonces la ley nos condena. Correcto. Pastor Telche. Sí, me parece que Pablo aquí comienza con este tema tan interesante y justamente pues el texto principal de la lección, que es Gálatas 3:22, mas la escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, ¿no? No está hablando acerca de la fe general o la fe cristiana, sino la fe en Cristo, obviamente. Entonces, yo escribí algunas cosas muy interesantes aquí, que Pablo comienza con el corazón del problema del pecado y la actitud egoísta que permea el corazón del ser humano, ¿no? Y luego describe Pablo la magnitud del pecado y la universalidad del pecado, ¿no? Y entonces, cuando vemos esto de la condenación de la ley, ¿no? Entonces, por eso señala sin duda la condición en la que se encuentran todos los seres humanos. La ley está como carcelaria, ¿no? de los seres humanos, que encierran a todos los que transgreden la ley y que se han encerrado sobre una condenación que se llama la muerte. O sea, la condenación de la ley es la muerte, ¿verdad? Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero más la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, amén, Señor nuestro. O sea, tenemos la gran solución que se llama Cristo Jesús, y Cristo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdadera libertad. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos a esta lección número 7, el camino de la fe. Estamos hablando de las funciones de la ley. Quédense con nosotros, en un momento regresamos. Bien, estamos analizando la lección número 7, el camino de la fe. Ya estamos analizando las funciones de la ley, y aunque parezca contradictorio, pero estamos tratando de aclarar cómo es que en el camino de la fe la ley juega una función importante. Ya vimos la primera función de la ley, que tiene que ver con la condenación, la que nos señala nuestro pecado. Vamos con el segundo punto, que es una ley que protege. Pastor Isidro, la ley cumple estas dos funciones. Es condenatoria, como vimos en el primer punto, pero también es preventiva. Sí. Y es una parte muy importante que a veces nosotros no vemos. Nos limitamos solamente a ver el aspecto negativo, llamémosle así, aunque no es. El aspecto negativo de la ley es que me prohíbe, es que esto, lo otro, me condena, me dice que estoy muerto. Pero no vemos la otra parte o la otra cara de la moneda. La ley nos protege y nos previene.
Sí, aquí es donde viene un asunto que justamente la lección nos indica, y esto está aquí en Gálatas capítulo 3, y vamos nosotros al versículo 15 al 20, por ejemplo, dice aquí: hermanos, voy a hablar al modo humano, un pacto aunque sea de hombre, ya lo vimos en una de las lecciones anteriores, pero esto está aquí. Una vez ratificado, nadie lo anula. Las promesas fueron hechas a Abraham y a sus descendientes, no a sus descendientes, sino a su descendencia. Esto es Cristo. La ley vino 430 años después, no abroga el pacto previamente confirmado. Así que Abraham entró por la fe obedeciendo lo que Dios le dijo. Así que él entró en el camino de la fe. Y el hecho de que haya venido la ley dejó fuera lo anterior. Pues no, ¿verdad? No, porque la ley no anula ni ha abolido la promesa hecha a Abraham. Y por otro lado, en el 3:21 dice que la ley tampoco es contraria a las promesas de Dios. Entonces, ¿para qué nos sirve la ley? ¿Verdad? Porque es este segundo punto que es muy interesante. Bueno, en primer lugar, la ley sirve como ese cerco protector para evitar que nosotros nos descarrilemos. En otras palabras, ya entré por el sendero, la ley ya me dijo en lo que yo estaba mal, me señaló a Jesús, entré por ahí, ¿verdad? Estoy caminando con Jesús. Pero es posible que nos pase como Tomás, que de pronto digamos, oye, ¿será que este es el camino? Es decir, creí en Jesús, pero ¿no será que hay otra cosa más que hacer? Y me pongo a hacer otras cosas que pueden ser inclusive, entre comillas, positivas, y me olvido de Jesús. O puede ser que de plano me salga yo del camino que es Jesús. Y entonces, esa función de la ley es traerme de regreso otra vez al camino, ¿no? Que cumpla la función de guía, de ese famoso paidagogos, como es mencionado aquí, el que viene y al niño está tratando de crecer y a veces quiere hacer sus cosas, pero el pedagogo, o el paidagogos, como es la palabra que se usa, tenía la autoridad de corregirlo, de decirle, estás equivocado, y lo metía otra vez en cintura. Entonces, cuando nosotros así la ley, que nos protege, nosotros pensamos que no nos protege, simplemente son prohibiciones. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero ¿por qué no lo vemos de manera positiva? O sea, verlo de manera positiva. Por ejemplo, si viéramos el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué pasa cuando tenemos otros dioses? Pues nos podemos volver idólatras. Y no tan solo el problema es ser idólatra, sino tratar de hacer sacrificios a cada uno de los ídolos que nos colocamos y al final caer en algunos excesos como cayeron muchas de las culturas antiguas. Hubo culturas precolombinas que en aras de poder, de desobediencia del mandamiento, que algunos dicen, bueno, ¿qué tal si no lo conocían? ¿Y qué tal si sí lo conocían? Porque aquí no, pues estamos partiendo de un argumento del silencio. Pues ellos se volvieron tan idólatras que llegó un momento en que para aplacar la ira de los dioses tenían que hacer sacrificios humanos. ¿Qué fue lo que les pasó? Dejaron el primer mandamiento. Okay. No tendrás Dios. Vean de qué nos protege. Nos protege de caer en un exceso en la adoración misma. ¿Y a cuánta gente afectaron? Porque cuánta gente se mataron. Pues cuánta gente murió. O sea, se dice que en la dedicación del Templo Mayor murieron miles de personas sacrificadas. ¿Por qué? Pues porque pensaban que eso lo tenían que hacer por el bien de los dioses que estaban ahí. Entonces, sí hay una protección, nos protege, pero a veces no nos damos cuenta de la protección. Y cada uno de los mandatos para eso sirve. Pero sirve porque entramos en el camino de la fe. O sea, y entrar en el camino de la fe no es entrar con una carga. El pastor ahora más hace un rato nos recordaba lo que la lección decía. Yo puedo ver la ley como una carga, haciendo esto voy a vivir. Yo hace muchos años atrás trabajaba en un negocio donde se vendían bultos de cemento. Los bultos de cemento, para nuestros hermanos que nos están viendo que sean en otro lugar, aquí en el país pesan 50 kilos. Y entonces, pues era un jovencito y para tratar de mostrar que tenía fuerza, en algunas ocasiones cargaba 2 bultos de cemento en los hombros, 100 kilos, ¿no? O sea, yo me sentía bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto puedo aguantar resistiendo 100 kilos? Pues yo podía aguantar
un minuto más o menos, o minuto y medio, que era lo que me iba a llevar el bulto de cemento de aquí a donde estaba el cliente allá. Pero no podía aguantar más. Entonces vemos así a veces la ley como una carga. Así que la pregunta es, ¿cuánto puedo aguantar viendo hacia la ley? Tan poquito que al final lo voy a ver como algo difícil de hacer, y es posible que entonces empiece a vivir vidas disipadas. Por eso es que lo que estamos viendo aquí es, la ley es un cerco protector, no es de prohibiciones, es de protecciones, que son dos cosas totalmente diferentes, me parece. Y usted mencionaba detrás de cámaras que una de las curvas más peligrosas aquí en nuestra ciudad o en nuestro país es la famosa pera, ¿no? Esa curva que uno debe tomarla a cierta velocidad, y hay tantos letreros, ¿no? Antes de que llegues a la pera, ahora porque antes no había. Ahora hay muchos letreros luminosos, ¿no? Hasta que te dicen cuidado, 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 porque viene la pera. Si no, antes yo recuerdo que antes, cuando era niño, yo no me acuerdo que había tantos letreros. Todos agarraban la pera y todos salían allá al cerro, ¿no? Al abismo. La ley tiene esa función, Pastor Abraham. Sí, pastor, la ley protege, ¿no? Nos previene. O nos dicen que estamos mal porque la ley quiere nuestro bien. Más bien, el que expresa la ley es Dios, y Dios quiere el bien para nosotros. Y entonces nos da su ley para que nosotros, la ley nos esté diciendo en que estamos mal, porque quiere nuestro bien. ¿Sí? Yo creo, pastor, que debiéramos de ver a la ley positivamente en todos los aspectos. Correcto. ¿Por qué? Porque el que dio la ley quiere nuestro bien, amén, nuestra felicidad y nuestra salvación. Amén. Y no nos daría algo que va en contra de todo eso. Nos va a quitar el gozo. Exacto. Entonces podemos decir como el salmista, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. ¿No? Entonces podemos aquí en el versículo 3:23 de Gálatas, pastor, dice que antes que viniese la fe estábamos guardados por la ley. Entonces la ley es como una guarda que nos protege, que nos cuida. ¿De qué? Bueno, nosotros podemos ver el libro de Levítico 18:20 en adelante, donde se le manda al pueblo de Israel que no hiciera cosas que hacían los pueblos que habitaban en la Canaán. Y entonces vemos pecados totalmente, que decimos, inimaginables, como la zoofilia, bueno, en ese tiempo la zoofilia, ¿verdad? No, y en ese tiempo también. También, pues, y gente que sacrificaba a sus hijos. Sí. O sea, pecados, vicios contra natura totalmente. La ley nos protege, nos guarda, ¿no? Y ahora, algunos dicen, si la ley es positiva, ¿por qué entonces está expresada en puros no? No tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Delante de mí, no te harás imagen, no esto, no aquello, no que. Es que es la manera de ver del ser humano. Por ejemplo, en el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de este no. De este no. ¿De cuántos no podían comer? De uno solo. Podían comer de todos. Pero entonces pudiera quejarse Adán y Eva, ¿por qué el Señor no nos deja comer de este? Pero puedes comer de todos, pero de este no. Depende cómo miras las cosas. Cómo miras la ley. Detrás de un no de Dios hay 1000 sís de Dios para nuestra felicidad. Amén. Okay. Así que debemos de ver la ley positivamente. Pero somos como los que ponen el letrero, no tirar basura aquí, ¿no? Y es donde la ponen, ¿no? Un día mi madre, después de tanta reincidencia de mi hermano en sus fallas, errores, y que mi madre le había dicho, hijo, ten cuidado, hijo, no lo hagas. Y mi hermano, pues, reincidió en esa conducta equivocada. Un día mi madre tuvo que aplicar la disciplina, el castigo. Y mi hermano, llorando, le dijo, mamá, no me quieres. Y entonces mi madre le dijo, ¿por qué, hijo? ¿Por qué me castigas? Y mi madre, en su sencillez y humildad, le dijo, hijo,
es la única manera como te puedo proteger de allá afuera. Y realmente cuando estamos estudiando esta lección, viene a mi memoria eso, ¿no? Y hay otro caso de un reo, prisionero en una de las prisiones de alta seguridad en México. Me tocó ir a esa prisión y después de dar una semana de evangelismo allí, él asistió toda esa semana y decidió bautizarse. Llorando, él me dijo, yo estaba con una condena a 50 años, estoy a una condena de 50 años aquí, por esto, y señaló toda su conducta equivocada. Pero dice, alabo a Dios por traerme aquí a esta prisión, porque de otra manera no hubiese conocido a Cristo Jesús como mi Salvador. Bien. Aquí es donde conocí a Jesús, aquí es donde conocí a mi libertador. Si bien es cierto, estaré a lo mejor encerrado, encarcelado en esta prisión, pero libre en Cristo. Amén. Y él se bautizó. Él había despreciado a su familia y la había desechado totalmente. Pero él cómo anhelaba que ese día su esposa y sus hijas estuvieran allí, en esa felicidad tan grande, ¿no? Compartiendo. Su condena fue reducida y redujo a 25 años, después a 5 años, y él fue liberado, ¿qué podríamos decir? 5 años. Después que conoció a Cristo, a los 5 años, él fue liberado totalmente de su prisión. Ahora está con su esposa, está con sus hijas, sirve a Jesucristo, ama a Dios y sirve a Dios. Cuán importantes son las leyes, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué sirve la ley? Para regular la conducta del hombre y vivir en sociedad correctamente. Pero el propósito de la ley de Dios, ¿verdad? Como lo dice la palabra griega endomos, que significa que se refiere a vivir dentro de los requerimientos de la ley, pero mediante nuestra unión con Cristo. Amén. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso, si lo vemos, el tratar de guardar la ley sin Cristo es imposible. Y si lo vemos en el punto negativo de la ley, que la ley nos tiene en sujeción, que la ley nos tiene en custodia, que la ley nos está vigilando, ¿verdad? Y no nos permite hacer lo que querramos. Pero en el sentido positivo, la ley nos protege y la ley nos guarda de muchos dolores, de muchos sufrimientos, ¿verdad? Con ese resultado, bendita ley, ¿verdad? Claro, por eso es que inclusive nos lleva a Cristo. Por eso es que aquí la lección dice, bueno, ¿qué beneficios al final reporta la ley ceremonial y la ley moral? Porque al final ese era el conflicto, pues, en Gálatas. Ok, hay dos leyes y yo digo, a ver, Pablo, dinos finalmente cuál es el reporte. Nosotros aquí platicamos y decíamos que en primer lugar la ley moral tenía una función, la ley ceremonial tenía otra función. La ley moral no ha cambiado su función, por eso es que a veces pensamos, o sea, la mayoría de personas dicen, ok, aquí hay una ley moral y hay una ley ceremonial, eso lo podemos leer en múltiples comentarios. La ley moral, y así lo dicen los comentarios. ¿Cuál es la ley moral? Los 10 mandamientos. ¿Cuál es la ley ceremonial? La que habla de ritos, sacrificios, etc. Entonces, ¿cuál era la función de la ley moral? No ha cambiado. Sigue siendo señalar, sigue siendo decirle a la gente en lo que está mal, y decir, desde aquellos días ya decía la ley, yo no te puedo salvar. Y Dios tuvo que dar toda una serie de requerimientos que la persona tenía que hacer para que pudiera tener el perdón, pero que todos esos requerimientos señalaban a un requerimiento que un día se iba a cumplir. Es decir, la ceremonia decía, muy bien, la ley me dice que ya pequé, y ahora, ¿cómo quedo libre? Bueno, mira, tienes que tomar un cordero, tienes que poner tus manos sobre su cabeza y lo tienes que sacrificar para que ese sacrificio, tu fe en ese sacrificio, te traiga perdón. ¿Qué hizo la ley moral? Dijo que no estaba esa persona viviendo a tono con la moralidad que Dios pedía, pero no le solucionó ningún problema. Él tuvo que
Dios tuvo que darle la ley moral que señalaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice San Juan 1:29, y entonces ahora la persona veía hacia el futuro a Cristo Jesús y tenía que realizar un sacrificio. Así que, ¿cuál era la función de la ley ceremonial? Era decirle a la gente: Cristo te salva, el Cordero te salva, el Cordero te salva, la fe en el Cordero te salva, la fe en el Cordero te salva, la fe en el Cordero te salva. ¿Y cuál era la función de la ley? La misma, no ha cambiado. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Pues que había requerimientos que no eran necesarios ya porque Jesús, el Cordero, ya había venido, y ellos se los seguían aumentando y aumentando y aumentando. Ese era el gran problema. Ya no necesitaban hacer sacrificios, algunos seguían todavía discutiendo. ¿La circuncisión se debe hacer o no se debe hacer? Hay ciertos días que la ley ceremonial pide, hay que guardarlos porque hay que hacerlos, que hay que hacer la fiesta de las campanas, hay que hacerlas. Y Pablo dice, miren, no es así. La ley moral te sirve para decir que todo está encerrado en pecado. Sí, te señaló el pecado. Pero te dice también que si tú vives en armonía con eso, te vas a sentir feliz porque te protege. Vas a saber que sigues en el camino. En otras palabras, decíamos en una lección anterior, Gálatas insensatos, ¿verdad? Porque la palabra, ¿quién te enseñó a que te salieras del camino? Ibas en el camino bien y te saliste. En otras palabras, dejaste tu relación con Jesús. Estabas protegido. Estabas protegido y no te interesó la protección y te saliste. Es decir, ni le hiciste caso a Jesús ni le hiciste caso a la ley. ¿Quién te enseñó todo eso? ¿Quién te enseñó todo eso? Interesante. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien. Vamos a regresar a esta lección número 7, el camino de la fe, funciones de la ley. Regresamos. Fortalece en medio de la tentación, es mi refugio y protección en la dificultad. Él vive hoy, Él vive hoy, puedo soportar la carga que hay en mí. Abrazado por los brazos del amor de mi Jesús. Él vive hoy, me levanta cuando caigo al caminar y disipa toda sombra del dolor. Manos, mi alma puede descansar, pues yo sé, sí, yo sé que Él vive hoy. Medio de este mundo lleno de temor, mi corazón seguro está, aunque haya oscuridad, reposo en él. Por su poder, las grandes luchas de mi vida enfrento hoy, y toda alma herida
realizar ni detener por su poder, por su amor. Él vive hoy, Puedo soportar la carga que hay en mí, ser abrazado por los brazos del amor de mi Jesús. Él vive si hoy, vive hoy, me levanta cuando caigo al caminar y disipa toda sombra de dolor. Y en sus manos mi alma puede descansar. pues yo sé Sí, yo sé que Él vive hoy, porque Él vive, no temo la oscuridad. porque Él vive, ando en su luz. Porque Él vive, su bondad alabo. Y nuestra fe brilla más y más, porque Él vive, buscaré la rectitud. Le seguiré doquier me guíe y triunfaré aún sobre la muerte. Y viviré Porque Él vive. gozaré, Gozaré glorificando el dulce nombre de Jesús, agradecido con mi voz proclamaré que Él es mi Dios. Salvador. Él vive hoy, me levanta cuando caigo al caminar y disipa toda sombra del dolor. Y en sus manos mi alma puede descansar. Pues yo sé, Sí, yo sé que Él vive. Bien, estamos llegando a la parte final de nuestra lección número 7, el camino de la fe. Estamos hablando de las funciones de la ley. Hemos hablado ya de una ley que condena, una ley que protege, que también es una ley que nos previene de situaciones tristes, pero ahora vamos a ver la ley como una ley que guía. Y entonces el pastor Isidro en el segmento anterior hablaba un poquito acerca del tutor. El autor habla del tutor, pastor. Este paidagogos que el dueño o el amo dejaba en manos de una persona que colocaba su atención en la crianza de ese niño, ¿verdad? Colocaba valores, le ayudaba en las tareas, en su crecimiento, y era un tutor que estaba siempre al pendiente, ¿no?, en su crecimiento para que no se desviara del camino, justamente. Sí, y se esperaba que ese niño aprendiera de tal manera los valores que cuando fuera adulto, fíjense lo interesante, ya es adulto, ya tiene los valores encarnados y ahora podía decidir dos cosas: simplemente poner al tutor a un lado o dejar que el tutor siguiera
porque confiaba en que lo que el tutor le había dicho era lo mejor. Entonces, así es como lo presenta en cierta manera la lección. Aunque hay algunas personas que dicen que la ley quedó fuera, como vino la fe, dice el versículo 25 del capítulo 3, ya no estamos bajo tutor. Sí, es que ya no me señala, pero ahora, pero ya está encarnado de tal manera que ya no lo veo a él como que me está obligando a que estudie, como que me está obligando a que me porte bien, como que me está obligando a que haga las cosas, como que me está obligando a que sea un buen ciudadano. Es que ya lo soy. Correcto. Y ya lo soy porque en el caso del creyente y en el caso de los Gálatas, Jesús ya los había convertido en nuevas criaturas. Por eso es que el capítulo 8 del libro de Romanos dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros tenemos que aceptar que hay algo muy interesante. La ley es espiritual. Versículo 14 del capítulo 7, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Así que no está diciendo que la ley sea mala, la ley es espiritual. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Me convierte en un ser espiritual. Un ser espiritual no rechaza una ley espiritual. La ley espiritual se rechaza cuando se anda en la carne. Por eso es que el creyente camina feliz y tranquilo, es por eso la guía. Ahora la ley me dice, mira, ve por aquí, ve por acá, no te saltes la cerca. Disfruta, hombre, aquí mira, si sigues por aquí, el final es tan extraordinario que lo vas a disfrutar. Y yo voy por el camino, ¿y quién es el camino? Otra vez, voy por Jesús. Y lo único que me señala la ley es, cuando yo me salgo, y no para condenarme, no para decirme, oye, ¿sabes qué? Regrésate, porque este es el camino. Porque si tú sigues allá, el fin de ese camino es la muerte. El fin del camino, que es es la vida eterna en Cristo Jesús. En esa relación con Jesús, pastor, a veces ya uno no se da cuenta que está guardando la ley. Así es. Pero la estás guardando. Porque ya se encarnaron los principios. Es aquí donde se cumple lo que dice el libro de los Hebreos y lo que decía Jeremías. El Señor ha puesto su ley en mi corazón, de tal manera que no me preocupo de nada. Ya está su ley, ya los principios están encarnados. No me preocupo por matar, no me preocupo por desear, no me preocupo. No estoy viendo eso. Eso ya está tan encarnado que la gente que me conoce, oye, este es honesto, este es esto, este es el otro. La gente es la que ahora dice cómo somos nosotros, aunque nosotros no sepamos. Y a veces pensamos que no somos ni siquiera así, ¿verdad? Porque la ley vive tan encarnada en nosotros que somos nuevas criaturas. Y no es que significa que ya no necesitamos al tutor, sino que ahora ya andamos maduramente. La ley nos libera, la fe nos libera. ¿Pero de qué? Nos da libertad para servir a Cristo sin temor. ¿Sí? La ley es necesaria en todo el proceso, pastor. Hemos dicho, clases anteriores, que primero es la fe. Creemos en Cristo. Él nos declara justos. Y en ese momento, ¿sí?, empieza el camino de los santos, ¿no? Al tener una relación con Jesús, Él nos da su santa ley para que nos dice, este es el estilo de vida que debe vivir una persona que cree en mí, salva por mí. Y entonces nosotros necesitamos la ley en todo el proceso. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestra vida se asemeje mucho a la de Abraham. Él tenía una relación con Dios, pero él falló en varias ocasiones. ¿Sí? Pero regresó y estaba siempre en esa relación de pacto con Dios. Puede ser, ¿verdad?, que sin querer, sin desearlo, nosotros también lleguemos a pecar. Nos extraviamos. Pero gracias a Dios que ahí está la ley para decirnos, cometiste un error, te apartaste de aquel que te da la vida, vuelve a Él, deja de hacer esto, porque esto te va a apartar, vuelve a Él, que es el camino, la verdad y la vida. Y entonces, a lo largo de todo el proceso, y el proceso dura toda la vida, es necesaria siempre la ley. Gracias a Dios, porque nos da su ley. Y la ley siempre está en el camino de la fe. Bendito Dios. Pastor Otello. Bueno, solo añadir a esto que en materia de disciplina hay
tres facetas en la disciplina, ¿no? A una pregunta obvia es ¿cuántos tipos de disciplinas existen? Y la respuesta obvia sería ¿cuántos hijos diferentes hay, ¿no? O cuántos tipos de personalidades hay. Entonces, en materia de disciplina hay tres tipos de disciplinas que son muy básicas: la disciplina preventiva, la disciplina formativa y la disciplina punitiva. Los expertos dicen que debiéramos ocupar en materia de disciplina de paternidad, ¿no? El 80% en disciplina preventiva y formativa y el 20% en disciplina punitiva. El problema de hoy es que muchos ocupan el 80% en la disciplina punitiva y solamente el 20% en disciplina preventiva y formativa. Esto indica que entonces, en el contexto de la lección, que la ley es añadida para señalar el pecado, pero para proveer instrucción. O sea, la ley no solamente te señala el pecado, sino que la ley te instruye, ¿verdad? Cómo poder liberarte de eso, y te señala el camino. Y por eso está la palabra clave, dice, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, esa tutorial que hace la ley es guiarnos, es conducirnos, es protegernos, es guardarnos y es disponernos a la justificación que solamente Cristo puede otorgarte. Y qué maravilla cuando encuentras a un muchacho bien disciplinado, ¿no? Que ya no tienes que estar todo el tiempo detrás de él porque ya está encarnado los principios de su corazón. Por eso es que es lo que hemos estado diciendo. La ley no te salva, pero sí te dice que fuera de Cristo no hay salvación. Exacto. O sea, eso es lo que sí nos dice la ley y eso es lo extraordinario. Fuera de Cristo no hay salvación. Y el día que te sales, te llama para que te metas otra vez en el sendero que conduce a la vida eterna. Así que no te salva, nada más siempre te está invitando y está llamando. O sea que la disciplina, preventiva y formativa te libera de la punitiva. Así Correcto. es, así es. Y lo que dice el pastor es correcto. ¿Y cuál es la disciplina punitiva en este caso? Él lo mencionó hace un instante, la muerte. La muerte. Y de eso me libera. Pues hemos llegado al final, se nos ha ido el tiempo. Ha sido una lección muy hermosa, creo que todos nos hemos gozado en ella, las funciones de la ley. Creo que era necesaria esta lección y ver la ley desde este punto de vista. Creo que era muy importante verlo así y no solamente como una ley que condena. Pues hemos llegado al final, agradecemos a todos los que han estado con nosotros, tanto en las cámaras, la gente que nos mira y también los que han estado en esta mesa. Vamos a despedirnos como acostumbramos con un mensaje final de todos los que componemos esta mesa. Pastor Isidro. Pues queridos hermanos, aprendamos a vivir con la ley en nuestro corazón, de tal manera que la disfrutemos y que nunca la veamos como una carga, sino que la veamos como la prevención que Dios tiene mientras caminamos en este mundo hacia la patria celestial. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor, pudiéramos decir que no hay salvación sin ley, porque la ley, al decirnos nuestro pecado, hace que nazca en nosotros la necesidad de salvación, y la salvación es Cristo Jesús. ¿Sí? Así que debemos agradecer a Dios por su santa ley, que nos dice nuestro pecado, nos declara en que estamos mal, pero también nos guía a aquel que puede solucionar todo problema. Amén. Pastor Hortensio. Pastor, y queridos amigos que nos siguen a través de la internet y de este repaso, que no olvidar que la ley nos revela el pecado y nos hace sentir la necesidad de Cristo, de acudir a Él y de poder entonces procurar el perdón que solamente Cristo te ofrece y así lograr la paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces finalmente quiero dejar en la mente de nuestros hermanos y amigos lo que dice Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, y desde esa perspectiva
esta maravillosa ley se convierte en una verdadera ley de la libertad, ¿verdad? Que nos conduce a quien nos da vida, que es Cristo. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor siga edificando sus vidas y las nuestras con el mensaje de su palabra. Hasta la próxima.